Mis hermanos, ahora que cantábamos el himno en torno a la profundidad del amor de Dios, es inevitable el hecho de que venga un quebrantamiento al interior de nosotros, cuando entendemos que realmente el amor de Dios es profundo, es maravilloso. Es inevitable que venga algo fuerte en nuestro ser, de ese quebrantamiento, de ese gran amor del Señor. Y en el estudio que hemos realizado del Evangelio de Juan, pues se puede ver ese gran amor. Hoy estamos en la enseñanza número 50 del Evangelio de Juan. Estamos posicionados en el capítulo 14, y desde el capítulo 13 ha empezado lo que se conoce como esa última reunión que tuvo el Señor con sus discípulos en su ministerio terrenal, en el aposento alto, en el lugar alto de una casa en medio de la ciudad de Jerusalén. A puertas de celebrar la fiesta de la Pascua, el Señor y sus discípulos van a celebrar la Pascua en ese lugar. Pero en medio de la celebración de esa Pascua, se convierte en una celebración compleja, porque el Señor Jesucristo ha empezado a decir cosas que los discípulos tal vez no esperaban. Una de ellas es que uno de ellos lo iba a entregar, lo iba a traicionar. Ahí están los 12, pero uno de ellos, los cercanos 12, uno de ellos lo iba a entregar, era el traidor Judas Iscariote. También les ha dicho que el más férreo y fiel de sus discípulos, Pedro, lo iba a traicionar. Y eso creaba una gran inquietud en el corazón de los discípulos. Pero lo que más creó inquietud en el corazón de los discípulos es que el Señor les dice que Él va a ir a un lugar que ellos no lo pueden seguir por ahora. Y eso fue devastador para ellos, porque habían convivido durante 3 años con el ser más maravilloso día y noche, que es la persona del Señor Jesucristo, y saber que ya no iba a estar con ellos era algo devastador. Así que desde el capítulo 14 el Señor ha entrado a consolar a sus discípulos. Así arranca el versículo 1, dando unas palabras de consolación, que si creían en Él, que si creían en Dios, creyeran también en Él, y que no se turbara su corazón, que no se inquietara su corazón. Ahora, en esa consolación hemos visto que el Señor Jesucristo les ha dicho que Él parte, pero que va a un lugar, al lugar de la casa del Padre, a prepararle morada a ellos. También les ha enseñado, como vimos hace 8 días, que no iban a quedar huérfanos, que otro paracletos, otro ayudador, otro consolador, otro abogado, otro guía, otra luz, igual a Él, iba a venir a guiarlos y a darles, a través de su acción, de la acción del Espíritu Santo de Dios, a darles la riqueza de que la presencia del Padre y del Hijo también morara con ellos. Dentro de esa consolación también les ha enseñado que la oración que ellos elevaran iba a ser respondida conforme al plan que Dios tenía en torno a ellos. Les ha dado riquezas maravillosas de consolación. Y cuando entendemos que el Señor Jesucristo está a puertas, a horas de enfrentar la cruz, pues esta consolación toma aún mucho más fuerza, porque Él, a pocas horas de enfrentar, y yo sé que muchos me entienden aquí, los que no voy a explicarlo, a pocas de enfrentar el mismísimo infierno, el Señor Jesucristo, Él se centra en la confusión que hay en el corazón de sus discípulos. Cuando digo que el Señor Jesucristo estaba a puertas de enfrentar el mismísimo infierno, es que en la cruz el Señor enfrentó eso, la ira de Dios, la separación de Dios. Y a puertas, y Él consciente de que iba a enfrentar eso, se centra en la confusión, en el dolor, en la tristeza de sus discípulos. Así que el gran amor de Dios es inmenso, mis hermanos. Les ha dicho cosas maravillosas, y les ha dicho cosas maravillosas ahí en el aposento alto, pero les ha dicho cosas maravillosas durante esos 3 años. Y ahora que ellos saben por boca del Señor que Él ya no va a estar con ellos, están devastados. Están devastados. Y uno de los puntos que para ellos es difícil aceptar es cómo van a hacer ellos para recordar todas las cosas que el Señor les ha dicho.
¿Cómo van a hacer para recordar las enseñanzas, las guías? ¿Cómo va a ser para recordar aún lo que les ha dicho allí en el aposento alto? Si nosotros vemos dentro del ministerio de los apóstoles, en ese ministerio terrenal del Señor Jesucristo con sus discípulos, vemos que ellos muchas veces tergiversaban la misma palabra del Señor, y ahora que el Señor no iba a estar, ¿cómo iba a ser posible que ellos pudieran recordar esas palabras que traían tanta paz en ese momento, en esos corazones atribulados? Pues precisamente en esta mañana vamos a ver que después de lo que vimos la semana pasada en torno a la promesa del Espíritu Santo viniendo al corazón de cada creyente, el Señor va a mostrarles que les va a dar herencias, legados que van a estar con ellos para siempre. Y hoy vamos a estudiar esas herencias y legados que tiene la riqueza de la venida del Espíritu Santo al corazón de los creyentes. Y vamos a ver cómo estas riquezas y legados confortaban el corazón de esos discípulos atribulados, pero confortan el corazón de los creyentes de todos los tiempos de una manera maravillosa. La semana pasada quedamos en el versículo 24, hoy vamos a iniciar a estudiar desde el versículo 25 hasta finalizar el capítulo 14, es decir que la próxima semana entramos en uno de los capítulos más maravillosos que tiene la Escritura, que es el capítulo 15 de Juan, y la unión que enseña en torno a la persona del Señor Jesucristo. Pero en torno al capítulo 14, el Señor en el versículo 25, después de enseñarles, darle las promesas de la venida del Paracleto, del Espíritu Santo de Dios, dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y el punto allí en este versículo 25 es que esas palabras que el Señor había enseñado tenían que quedar grabadas dentro de su ser. Ahora, cuando dice estas cosas, y soy reiterativo, cuando dice estas cosas no podemos ceñirla, limitarla a lo que era enseñado allí en el aposento alto. Tiene que ser toda la enseñanza del Señor Jesucristo, todo ese tiempo que ha estado con ellos. Pero la pregunta que surge inmediatamente en torno a la importancia de las palabras del Señor es: ¿cómo van a ser ellos? Ellos saben cómo vamos a hacer para poder recordar todas estas promesas y todas estas enseñanzas. En esa época no había grabadoras, no había libretas de apunte, tenían que confiar en su mente y en su entendimiento, que ya vimos en su ministerio que había sido muy endeble. La semana pasada colocamos el ejemplo de cuando el Señor Jesucristo le dice: cuidados de la levadura de los fariseos. Ellos pensaron que les estaba hablando de pan físico, y cosas así eran repetitivas en el ministerio de los discípulos del Señor. ¿Cómo podrían entender las palabras del Señor y cómo podrían recordarlas? Era algo que a ellos los inquietaba ahora que sabían que el Señor Jesucristo no iba a estar con ellos más. El apóstol Pedro alguna vez dijo, cuando el Señor Jesucristo les dijo que si querían abandonar lo que lo hicieran, él dijo: ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ellos sabían que las palabras del Señor eran las palabras de vida eterna, y los inquietaba ahora el saber que el Señor no iba a estar con ellos. ¿Qué podrían hacer? Y es aquí donde viene la primera promesa de ese legado que el Señor les va a dejar. Y esa promesa es que cuando venga el Espíritu de verdad, como vimos la semana pasada, que era una característica que se le daba al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él les iba a recordar y a explicar todas las palabras, toda la obra, qué significó, para que ellos pudiesen cumplir la función que les iba a ser delegada, que era el establecimiento, el fundamento de la iglesia del Señor Jesucristo. Así que un punto aquí que tomo como introducción a lo que vamos a ver en el versículo 26 es que estas palabras principalmente, o en una primera medida, tienen que ser ligadas a la acción o a la obra de los apóstoles en medio de la iglesia. Y vamos a ver que también nos cobija a los discípulos de todos los tiempos, pero principalmente a los apóstoles en medio de la iglesia. El versículo 26 dice, en torno a esa inquietud que el Señor sabía que se había generado en el corazón de sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ese apunte era muy importante en medio de esa confusión y tribulación de cómo iban a poder recordar todas las cosas y todas las enseñanzas del Señor. El comentarista bíblico William Hendrickson
parafrasea estos dos versículos, el versículo 25 y 26 de esta manera: mientras moraba físicamente con vosotros, os he comunicado ciertas enseñanzas que después de mi separación física de vosotros os aclararé más por medio del Espíritu. Además, entonces os enseñaré todo lo que necesitáis saber para realizar la obra de testimonio que se os ha asignado. Entonces, ¿qué quiero enfatizar con este versículo 26? Esa promesa nosotros debemos entenderla principalmente en torno a la obra que nuestro Señor Jesucristo iba a delegar en torno a los 11 que estaban reunidos allí, después al apóstol Pablo. Y es en torno a fundamentar la iglesia. Les iba a recordar todo lo que Él les había dicho y les iba a enseñar lo que significaba lo que Él les había enseñado. Ahora, alguien ha dicho correctamente que en este versículo 26 del capítulo 14 de Juan se encuentra la descripción más clara que encontramos en el Evangelio en torno a la persona del Espíritu Santo. Y quiero resaltar esos puntos en torno a qué nos enseña el Señor Jesucristo cuando da esta promesa de este legado, de cómo ellos podrían recordar todo lo que les había dicho el Señor y cómo podrían entenderlo plenamente. En medio de esa promesa, de ese legado que el Señor les va a dar, también nos enseña algo muy importante en torno a la persona del Espíritu Santo. Primero que todo, nos enseña que el Espíritu Santo es Dios, porque la característica que da en el versículo 26 de aquel paracleto que venía es que ese paracleto es el Espíritu Santo, y santo es un atributo divino. Así que la expresión Espíritu Santo es enseñando que aquel que vendría sería Dios mismo. El Espíritu Santo es santo porque es Dios mismo. Además, otro aspecto muy importante que nos enseña el versículo 26 en torno a aquel paracleto, aquel ayudador que vendría, es que es una persona. El autor bíblico Juan, al escribir esas palabras, al recordar todo lo que el Señor les había dicho, enfatiza, hace, digámoslo así, un error gramatical a propósito. En esa expresión que él tiene allí, no tiene necesidad de usar un pronombre personal en torno a quien se está refiriendo, porque es claro en torno a quien se está refiriendo. Pero para hacer un énfasis de que es una persona, aquel que vendría, utiliza el pronombre personal ekeinos, que significa Él. Así que aquel que vendría no es una fuerza activa ni una energía de Dios, sino que es una persona, y el autor bíblico enfatiza eso colocando el pronombre personal que no necesitaba colocar allí. Pero tal vez lo más importante y lógicamente el propósito principal de esa expresión que el Señor Jesucristo está enseñando es la función que iba a realizar el Espíritu Santo de Dios. La función que iba a realizar el Espíritu Santo de Dios. Y la función que iba a realizar el Espíritu Santo de Dios está unida a esta expresión que da el Señor Jesucristo: a quien el Padre enviará ¿en qué? En mi nombre. A quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué significa en mi nombre? Esto sí que es importante, porque todos los cristianos cuando finalizamos una oración decimos en el nombre de Jesús. Y muchas veces se ha quedado como un cliché de oración, o como ponerle el, digámoslo así, el apuntador para que la oración se cumpla, en esa ignorancia en torno a como si nosotros tuviéramos algún poder en nuestras palabras. ¿Qué significa que el Señor Jesucristo diga que aquel que vendría en su nombre? Básicamente lo que quiere decir es que vendría con la autorización o autoridad de Él y para actuar en lugar de Él. Con la autorización o la autoridad de Él, del Señor Jesucristo, y para actuar en nombre de Él. De allí que alguien que toma al final de su oración en el nombre de Jesús para pedir cosas mundanas, está tergiversando lo que es el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, regresando al punto del versículo 26, el Señor Jesucristo cuando dice que aquel que vendría con la autoridad de Él y para actuar en su lugar, nos está enseñando que la obra del Espíritu Santo está vinculada precisamente a sus obras y a su palabra. El Espíritu Santo está unido, no se puede desvincular a la persona del Espíritu Santo y la función que tiene en el plan de redención a las obras y las palabras del Señor
Jesucristo. Y volvemos a leer el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y mira lo que dice el Señor, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y como dije en un inicio, este versículo en particular se dirige a los apóstoles. Ahora, sin duda alguna, también de una manera general a todos los discípulos de todos los tiempos, y eso lo vamos a ver. Ahora, de manera particular, este versículo, ¿cómo se dirige a esos 11 que estaban reunidos allí? De manera particular, ¿cómo se dirige a ellos? Pues básicamente la promesa es que el Espíritu Santo les enseñará todo, aquello que no pudieron entender en un principio de las palabras del Señor, y les recordará todo. ¿Para qué? Para que quedara fielmente reflejado en su palabra. Para que quedara fielmente reflejado en su palabra. Acompáñame al capítulo 16 de Juan, versículos 12 y 14, sin perder lógicamente el capítulo 14. Juan 16, versículo del 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, le dice el Señor, pero ahora ¿qué? No las podéis sobrellevar. Hay muchas cosas que ellos no entendían del Señor, eso lo hemos visto en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo con sus discípulos. Pero dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? Y esto es importantísimo entender la obra del Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y esto es muy importante. Él, el Espíritu Santo, el Paracletos, me glorificará, dice el Señor Jesucristo, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Y eso es muy importante, y ustedes ya van a ver la importancia de este punto, de entender cuál es la obra del Espíritu Santo en este plan de redención de nuestro Señor. Ahora, Donald Carson, el teólogo Donald Carson, el maravilloso teólogo Donald Carson, en torno a este pasaje dice: hoy en día, cuando un pastor abandona una iglesia, o un profesor su puesto académico y se designa un sucesor, es posible que éste no esté de acuerdo con el anterior en todos los aspectos, y seguro que no dedica mucho tiempo a recordar a las personas las cosas que dijo el pastor anterior o el profesor anterior. Pero el Espíritu Santo considera que este es su primer objetivo. 2 puntos. Capacitará a los discípulos del Señor para que recuerden todo lo que Jesús les enseñó. Este hecho supondría un gran consuelo para ellos. Porque acuérdense que la tribulación que en este momento se creaba en el corazón de los discípulos es cómo ellos van a poder cumplir esa misión que el Señor les ha dado. ¿Cómo van a poder cumplir, recordar todas las palabras del Señor? ¿Cómo van a poder cumplir, que van a entender todo lo que el Señor les había enseñado? Pues esta promesa que les da el Señor en el versículo 26 debía hacerlos a ellos entender que la acción del Espíritu Santo iba a poder permitir que ellos pudieran cumplir esa misión. Ahora, para nosotros, estas palabras del Señor Jesucristo también son un gozo. ¿Por qué? Porque nos asegura que lo que tenemos aquí en el Nuevo Testamento son las fieles palabras del Señor Jesucristo, son las fieles enseñanzas del Señor Jesucristo. No es que un hombre llamado Juan o Mateo o Lucas o Marcos se hayan por decisión propia haber escrito aquellos que recordaron en torno a la vida y enseñanza del Señor, sino que fue el Santo Espíritu de Dios quien les trajo toda la palabra y toda la enseñanza en torno a la persona del Señor Jesucristo, en torno a nuestra salvación. Eso nos llena de gozo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no necesitamos nada más que la bendita palabra de Dios. No necesitamos absolutamente nada más. Un ejemplo de esta realidad, de lo que Juan ha expuesto allí en ese versículo, en ese capítulo 14, versículo 26, es precisamente cómo Juan recuerda tan vividamente lo que sucedió en ese aposento alto cuando Juan escribe su evangelio muchísimos años después. Cómo Juan tiene la capacidad de recordar todos esos hechos que acontecieron allí, cuando acontecieron muchísimos años después que fuese realizado. Esa es la acción del Espíritu Santo de Dios. Ahora,
Eso en torno a los apóstoles, pero en manera particular, cómo ese versículo 26 se aplica a nosotros. ¿Qué promesa trae a nosotros los discípulos de todos los tiempos? Pues la promesa es que esa bendita palabra que Él inspiró, que Él dio a los apóstoles a dejar reflejada en las Escrituras, ahora el Espíritu Santo, que es el autor, ilumina su palabra en nuestro ser. Ilumina, es una palabra muy importante. Ilumina su palabra en nuestro ser. ¿Y por qué es importante la palabra ilumina? Porque hay que hacer una gran diferencia entre la obra que hace el Espíritu Santo de nuestro interior, de los creyentes de todos los tiempos, de iluminar su palabra, al gran error que podemos ver hoy cuando se enfatiza que hay nuevas revelaciones que trae el Espíritu Santo a las personas. ¡No! El Espíritu Santo no trae nuevas revelaciones a los creyentes. No es su función. El Espíritu Santo está ligado y unido a la obra, a las palabras, a los hechos de la persona del Señor Jesucristo. Por eso la palabra ilumina debe reemplazar las expresiones erróneas de Dios me reveló. Cuando tú lees algo en la palabra del Señor y encuentras riqueza en torno a tu vida, en la situación que estás viviendo, entendiendo el contexto en que fue dado, tú debes cambiar la expresión me reveló Dios por el Señor, el Espíritu Santo me iluminó, su bendita palabra me iluminó, su bendita palabra. Dentro del plan de salvación de Dios, Jesucristo es la revelación perfecta, no hay nada más. Y el Espíritu Santo guió a los apóstoles a escribir la Escritura, y a nosotros nos ilumina su bendita palabra y no necesitamos nada más. Aquellos que abogan por nuevas revelaciones, lo que dicen sin decirlo, lo que dicen tácitamente es: no es suficiente la Biblia. Eso es lo que dicen, y eso es lo grave, y de ello darán cuenta al Señor. No es suficiente la Biblia, es decir, no es suficiente la obra del Espíritu Santo en los apóstoles y en la iluminación que hace el Espíritu Santo en el ser de cada creyente. Desprecian la palabra de Dios quienes siguen nuevas revelaciones fraudulentas y mentirosas y ridículas. Y precisamente aquellos que abogan por nuevas revelaciones dan muestras que no son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pueden ser guiados espiritualmente, pero no por el Espíritu Santo de Dios, sin lugar a dudas. Porque la obra del Espíritu Santo está guiada en torno a la persona y obra del Señor Jesucristo. En otras palabras, la obra del Espíritu Santo es darle gloria, como el mismo Señor Jesucristo vimos que dijo, dar gloria a la persona del Señor Jesucristo, no darse una gloria propia. Es como si dijéramos que Jesucristo vino a darse gloria a sí mismo. No. ¿A quién vino a dar gloria el Señor Jesucristo? Al Padre, al Padre, al Padre. Pero hoy en día, en muchas iglesias, se resalta a la persona del Espíritu Santo porque pobrecita se ha dejado en un lugar secundario, y ahora nosotros sacamos avante la persona del Espíritu Santo, y lo que hacen es tergiversar la función y obra de esa persona divina de Dios mismo, que tiene como su obra principal resaltar a la persona y obra del Señor Jesucristo. Así que es un principio muy importante. Cuando tú veas un ministerio, no sé si me estoy dando a entender, y es importante que me esté dando a entender, cuando tú veas un ministerio que resalta a la persona del Espíritu Santo, pues no está siendo guiada por la persona del Espíritu Santo, porque si es guiada por la persona del Espíritu Santo, lo que va a hacer es resaltar a la persona del Señor Jesucristo, porque esa es su función, porque en ese plan trinitario de redención, ese es su papel. Así como el Señor Jesucristo dijo, no vengo a darme gloria a mí mismo, busco la gloria de mi Padre. El Espíritu Santo dice lo mismo, no vengo a darme gloria a mí mismo, busco la gloria del Cristo, del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese siempre ha sido un principio para detectar un falso ministerio, un falso maestro. Podemos decir que el Señor Jesucristo en este versículo 26 enseña que el Espíritu Santo es el maestro y consejero de su obra a la iglesia. El Espíritu Santo es el maestro y consejero de su obra para la iglesia. No la iglesia es la maestra y consejera de los creyentes.
El Espíritu Santo es el maestro y consejero de la obra del Señor Jesucristo a los creyentes y no la iglesia, como toma Roma. Ustedes sí saben que Roma ha quitado a la persona del Espíritu Santo y se ha colocado ellos. Ellos no tienen una doctrina fuerte en torno al Espíritu Santo. Es más, ya vimos la semana pasada que el Papa romano toma el título que le corresponde al Espíritu Santo de vicario de Dios en la tierra, el sustituto de Jesucristo en la tierra. Es una abominación. Es el Espíritu Santo la maestra, el maestro y el que explica la obra de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo que el Espíritu Santo hace la eisegesis de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es eisegesis? Eisegesis es tomar lo que enseña la Escritura y aplicarla a la vida. Es contrario a la exégesis, que toma lo que dice la Escritura en su contexto original. Pero la eisegesis es aplicarlo subjetivamente a cada persona. Lo que hace el Espíritu Santo es tomar esa verdad y relacionarla con tu vida. Y eso es maravilloso, porque hay muchas personas que entienden doctrina, teología, te la pueden exponer, pero nunca podrán aplicarla a su vida, porque esa es la obra del Santo Espíritu de Dios. Acompáñame a 1 Corintios 2, versículos 12 y 13. El apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia de Corinto: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios, ¿qué?, nos ha concedido. Esa es la obra de Dios en nuestro ser. Repito, tú puedes conocer a mucha gente que conoce teología y te la puede explicar maravillosamente. Eso no es muestra de que alguien tenga el Santo Espíritu de Dios en su ser. Tú puedes conocer a personas que te expliquen teológicamente, maravillosamente, el plan de salvación del Señor, lo que la Escritura enseña. Pero las personas no tienen por capacidad propia aplicar ese mensaje a su ser. Eso lo hace Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice el apóstol Pablo. Alguien dijo correctamente: la mente es fría. Y muchas personas se han quedado la verdad de las Escrituras aquí en mente, intelectualmente. La mente es fría, pero el corazón es caliente. Por eso cuando las cosas han pasado por el corazón, difícilmente se olvidan. Alguien dijo, y me parece maravilloso, y está unido. ¿Te acuerdas cuando estos que caminaban hacia Maús iban tristes porque el que ellos consideraban el Cristo había sido crucificado? Y se les aparece el Señor y empieza a explicarle las Escrituras de por qué el Cristo tenía que padecer. Cuando ellos entienden que aquel que les explicó era la persona del Señor Jesucristo, dicen: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. ¿Y cómo nos abría la Escritura? Eso solo lo puede hacer Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo dentro de nuestro ser. Eso es lo que hace el Espíritu Santo dentro de nuestro ser. Así que, en torno a ese versículo 26, aprendemos muchas cosas en torno al Espíritu Santo, que es Dios, que es una persona y su obra y función. En los apóstoles, principalmente, darles toda la capacidad para que reflejaran fielmente las enseñanzas del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y a los discípulos de todos los tiempos nos da la capacidad de entenderla y de aplicarla a nuestro ser. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y hay un segundo legado en estas palabras que el Señor Jesucristo les da. Una segunda herencia que está relacionada con esta primera, pero en torno a ese propósito de consuelo que el Señor Jesucristo tiene allí con sus discípulos en medio de su gran tribulación que tienen, porque el Señor iba a partir. Les da una segunda herencia que nosotros también disfrutamos plenamente en el día de hoy. Un segundo legado, versículo 27. Un legado maravilloso, un legado poderoso, un legado que no tiene precio ni comparación. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria a Dios. Amén. En el día más violento de su ministerio terrenal, a portas de vivir la cruz. Y he explicado muchas veces lo que significó la cruz para el Señor Jesucristo.
Algunos piensan, y tengo que hacer esta explicación porque hay personas tal vez que no han escuchado la explicación de cómo enfrentó la cruz el Señor Jesús. Algunos piensan que el Señor Jesucristo enfrentó la cruz de manera estoica, es decir, de una manera en que no le movía su ser, no sentía nada, no tenía sentimientos, no había temor en su ser. Pero el Señor Jesucristo, cuando habla de que había llegado el momento de enfrentar la cruz, dice que turbada está su alma hasta la muerte. ¿Por qué? No por el dolor físico, que sin duda es terrible, como muchas personas piensan. Claro, es que el dolor físico es terrible, la muerte de la cruz era atroz, y de verdad lo era, pero esa era lo menos de ese turbado su corazón en torno a la persona del Señor Jesucristo. En la cruz, el Señor Jesucristo enfrentaría la ira de su Padre, la ira de Dios derramada en su ser, y la separación de esa unión eterna de Padre e Hijo. Cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nunca el Señor Jesucristo había utilizado esas palabras en torno al Padre, siempre le había dicho Padre. Pero allí le dice Dios mío, porque esa unidad de relación se había quebrantado. Al final vemos que esa unidad vuelve a su estado eterno cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero lo que enfrentó el Señor Jesucristo en la cruz fue el infierno mismo. Y allí, en medio y a horas de enfrentar la cruz, el Señor Jesucristo habla de paz. Habla de la paz que Él va a darles como legado. ¿Sabes por qué? Porque la paz que el Señor da como legado, como herencia a sus discípulos, no esquiva a los problemas, sino que los enfrenta y triunfa sobre ellos. Amén. Eso es maravilloso. Amén. Eso es maravilloso. Ese es el legado que el Señor Jesucristo da a su iglesia. Ahora, ese legado de la paz os dejo, mi paz os doy, no sucede en el vacío. No sucede como muchas veces tomamos por ósmosis. Debe y se acrecenta y tiene su fortaleza cuando la persona entiende la obra del Señor Jesucristo, lo que ganó el Señor Jesucristo para sus discípulos. Esa paz, muchas personas tratan de buscarla, y cuando toman este versículo 27 de Juan 14 dicen, como en la ignorancia de hoy en día, yo me apropio de ese versículo, yo me apropio de ese versículo. Tú no te puedes apropiar de ese versículo si tú no entiendes la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Por eso está relacionado con el primer legado que Él nos ha dado, en torno a esa herencia de la iluminación del Espíritu Santo en nuestro ser. Aferrarnos a su palabra, aferrarnos a su obra. Mira, dentro de la revelación progresiva que tiene la Escritura, esta verdad de que hallar paz, valentía, fortaleza para enfrentar las circunstancias diferentes en la vida se logra a través de una unión plena en torno a sus promesas o su palabra, es algo que el Señor siempre ha revelado. Acompáñame a Josué capítulo 1 sin perder Juan capítulo 14 versículos 7 al 9. Josué capítulo 1 versículos 7 al 9. Y todos sabemos lo que iba a enfrentar Josué. Iba a tener que tomar la tierra que el Señor les había prometido. Pero dentro de este principio de aferrarnos a su palabra para poder tener paz y enfrentar las diferentes circunstancias, esto ha sido revelado con el Señor desde muy temprano en su revelación progresiva. Josué capítulo 1 versículos 7 al 9. Solamente, y este es un pasaje muy conocido y maravilloso. Ahora, vuelvo y repito, esto no sucede en el vacío. Esto no sucede en el vacío, sino que mira el énfasis que hace. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para tratar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra
ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora, si Josué se apropió de esa verdad, y Josué tenía una revelación muy inferior a la que nosotros tenemos. Sí, claro. Si tú tratas de apegarte en torno a cumplir todo lo que demanda Dios para tener fortaleza, vas a encontrarte que no vas a poder cumplirlo. Pero ahora, cuando tú entiendes el papel y la obra de aquel que murió por ti, cumplió perfectamente la ley de Dios, y tú te apropias a sus promesas, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene a tu ser. Nosotros estamos en una mejor posición que Josué, sin lugar a dudas. Él tenía una revelación apenas en desarrollo. Nosotros tenemos una revelación cumplida y al escritor de esa escritura morando en nuestro ser. Amén. La paz de Dios no ocurre en el vacío. Todo cristiano es un teólogo. Vuelvo y repito. Porque hoy en día la palabra teología, en la ignorancia de las iglesias que quieren que los miembros quieran seguir siendo ignorantes para seguirlos manipulando, enseñan, no, la teología mata, la letra mata. Sí, la letra mata la ignorancia. Amén. La letra mata la ignorancia, mata la superstición. Estudiar la palabra del Señor crea convicciones. Convicciones no de cualquier persona que suba aquí y diga cualquier cosa, sino convicciones que surgen de la bendita palabra de Dios y que se quedan arraigadas en el corazón. Allí la paz tiene todo el soporte para desarrollarse. ¿Por qué? Porque el legado que el Señor Jesucristo les estaba dando a sus discípulos se basaba en su obra, por eso Él la puede dar. Por eso Él la puede dar. ¿Y cuál es esa paz, pastor? La paz es que Él nos ha reconciliado con el Padre. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, dice el apóstol Pablo, y así lo expresa el apóstol Pablo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y acompáñame, vamos siguiendo a 2 Corintios 5, versículos 17 al 19. Pero mientras tú llegas allá, ¿tú entiendes por qué es la base de la paz? ¿Cuál es la base de la paz? Que el Señor Jesucristo nos ha reconciliado con el Padre, con Dios. ¿Y por qué es la base de la paz? Porque resulta que el universo entero y este mundo es de Dios. ¿Cómo vas a poder encontrar tu paz de otro tipo si no tienes paz con el dueño de todo, con el Rey soberano de todo? 2 Corintios, el apóstol Pablo reafirma aquí, versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta al hombre sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mis hermanos, solo el que entiende el legado, la obra del Señor Jesucristo, va a apropiarse de la paz que Él está dando. Por eso esa paz que el Señor da no depende de las circunstancias que se vivan, porque su paz reside en entender que ahora tiene una relación perfecta a través de Cristo Jesús con el Padre. Acompáñame a Juan 16, versículo 32 al 33. Y mira cómo el Señor Jesucristo, Juan 16, 32, 33. Y mira cómo el Señor Jesucristo, ahí a portas de enfrentar la cruz, dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Eso iba a suceder. Y me dejaréis solo,
Pero mira lo que dice. ¿Más qué? Oh, pero Jesús, ¿cómo así que no estás solo? Si te iban a coger y a apresar y a martirizar y a triturar y a morir en la cruz. No depende de las circunstancias que vengan. El Señor Jesucristo dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Así como ahora el Padre está con nosotros, así no entendamos por qué vienen esas circunstancias dentro del plan soberano de Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo nos apropiamos de ese legado? ¿Cómo nos apropiamos de ese legado que da el Señor Jesucristo? El apóstol Juan dice en 1 Juan 5:4, ¿cómo nos apropiamos de ese legado? Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Nuestra fe. Como decía Lutero en ese himno, pueden destruir nuestros cuerpos, pueden quitarnos nuestras propiedades, pero siempre la iglesia de Dios será victoriosa, porque nadie nos puede quitar la fe que ha sembrado en nuestro corazón. Es por eso que en ese versículo 27 el Señor Jesucristo hace un contraste. Después de decir, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, dice, yo no os la doy como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. Cuando el Señor Jesucristo dice, la paz os dejo, mi paz os doy, Él está tratando de evitar que algo suceda en la mente de los discípulos. ¿Qué? Los judíos se saludaban y despedían con la palabra shalom. Shalom. Y shalom son unos muy buenos deseos, que el Señor te bendiga, que esté en una buena relación contigo. Pero eso se había convertido, aunque era una verdad, en un cliché de saludo. Es como cuando nosotros nos despedimos y decimos adiós. Ustedes sí saben de dónde surge esa expresión adiós, que todos nos despedimos así, así sea un no creyente, a un impío. Adiós surge de una expresión que significaba que tu persona está encomendada a Dios. Pero lo utilizamos así, y eso había sucedido con el shalom del saludo de los judíos. Así que cuando el Señor Jesucristo dice, la paz os dejo, ok, los discípulos dicen, estamos acostumbrados a ese cliché, pero cuando dice, mi paz os doy, dice, pongamos atención, porque esto es totalmente distinto a la forma de expresión de paz que comúnmente entendemos. Ahora, ¿cuál es el contraste? El contraste es que la paz que el mundo ofrece depende de las circunstancias. Una persona mundana, muerta espiritualmente, dice tener paz cuando no hay conflictos en su vida. Pero la paz que el Señor Jesucristo da no tiene que ver nada con las situaciones, sino con esa, como bien lo han llamado muchos teólogos, con esa quietud del alma, con esa tranquilidad dentro del ser, de sabernos en una relación correcta con el Padre. ¿Sabes qué inquietaba tanto a Job en medio de su tribulación, en medio de esa locura que le llegó? Le inquietaba su relación con Dios. Y mucho más cuando llegaron unos amigazos a decirle, tú estás viviendo esto porque tenés un pecado oculto, Dios está trayendo juicio sobre ti. Eso me inquietaba en buena manera. ¿Sabes qué halló paz, Job? Cuando Dios se le aparece y le dice, yo soy el que hago todas las cosas, yo soy Dios. Y él entiende que no había un quebrantamiento en torno a esa relación de misericordia que él estaba expresando a Job. Y eso halla paz en el corazón de Job. El Señor Jesucristo hace esa diferencia. A hora de enfrentar el infierno, dice que su legado será la paz. Nadie obtiene la paz que Dios da si no tiene paz con Dios. Y esto solo se obtiene a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Y como nuestro gran sumo sacerdote, hace que se cumpla la oración sacerdotal. Números capítulo 6, versículo 24 al 26. Números capítulo 6, versículo 24 al 26.
la oración sacerdotal. La oración sacerdotal era un deseo del sumo sacerdote al pueblo. Pues Jesús no es un deseo, Jesús nos da esa paz que tiene esta oración. Jehová, estamos número 6:24, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso quiere decir que el Señor está pendiente de ti en una relación de amor. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y ponga en ti paz. ¿Sabes cómo se apropia el apóstol Pablo esto para la iglesia? Acompáñame a Filipenses 4, versículos 6 al 7. Ahora, si tú estás allí sentado, y tengo que hacer siempre esta aclaración, y tú dices, ¿y eso? ¿Qué es lo que están hablando allá? No creo eso. Pídele al Señor que tenga misericordia de tu vida y que te dé vida espiritual. Pablo le dice a la iglesia, a su amada iglesia en la ciudad de Filipos, le dice, por nada. Y por nada es, por nada. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y mira, ¿cuál es la respuesta? Ok, Pablo le está diciendo a la iglesia, cuando tú tengas alguna tribulación en tu ser, cuando tú tengas alguna inquietud en tu ser, ve delante del Padre y órale con toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Y cuál es el resultado? Muchos dirían, pues que se va a cumplir el deseo de lo que le está pidiendo. No, el resultado es, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará o protegerá vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz de Dios. Es una paz poderosa, no se puede ser destruida por diferentes circunstancias que vengan a la vida. Sobrepasa todo entendimiento, claro, no entendemos cómo, pero Dios nos hace pasar esa situación y nos ha protegido. Nos ha protegido nuestra confianza en Él, nos ha protegido nuestra relación con Él, nos ha protegido nuestra firmeza en Él. Gloria a Dios, es una paz indestructible, por eso hemos vencido al mundo. No creas que vencer al mundo es que no vas a tener problemas. No creas que vencer al mundo es orar para que no suceda aquello que va a suceder. Vencer al mundo es que el Señor estará contigo en medio del valle de sombra de muerte y te pasará al otro lugar. La paz de la cual habla el Señor tiene que ver más con convicciones que con emociones. La paz de la cual habla el Señor tiene que ver más con convicciones que con emociones. Y así que, en torno a ese precioso legado que ha dado, da una orden. Final del versículo 27 de Juan 14. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto es una orden. Esto está en un modo verbal imperativo, no está dando una indicación. No está dando un consejo, está dando una orden. ¿A quiénes? A todos los discípulos que allí, temerosos y atribulados, están con ellos. Y a todos nosotros, los discípulos de todos los tiempos. Alguien dijo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos a nuestro Salvador sobre nosotros. Y tenemos la bendita palabra de Dios enfrente de nosotros. Qué tremendos recursos para la paz. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, tenemos a nuestro Salvador encima de nosotros y tenemos la palabra de Dios enfrente de nosotros. ¡Qué tremendos recursos para la paz! Mis hermanos, con una herencia tan rica, sin lugar a dudas, las palabras del Señor Jesucristo son una orden, porque es pecado permitir, oiga, cuidado con esto, porque es pecado permitir que llegue algo a tu ser que te robe esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Como Él la da, exige que sus discípulos ni estén confundidos ni tengan miedo. J.I. Packer, en su maravilloso libro Hacia el conocimiento de Dios, dice lo siguiente, y es verdad. Dice, si nosotros plenamente arraigamos en nuestro ser la verdad de que Dios es soberano, todopoderoso, bueno, omnisciente, ¿por qué tendríamos que temer de algo? Si nosotros arraigáramos en nuestro ser la verdad
de que Dios, nuestro Señor, es todopoderoso, todo lo puede hacer, todo lo sabe, soberano, todo lo dirige. Y bueno, ¿por qué deberíamos temer nosotros? Aquí es una orden, así que aquí el Señor Jesucristo está dando una orden a sus discípulos de no permitir que ese miedo cobarde, ¿sabes? Esta palabra que utiliza aquí Jesús y que refleja el apóstol Juan en su evangelio, nunca más se utiliza en todo el Nuevo Testamento, cuando dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque ese miedo que está hablando allí es un miedo cobarde que surge de la incredulidad, así que es una orden que da el Señor Jesucristo. La paz es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 nos enseña que es un fruto del Espíritu Santo. Eso nos enseña a nosotros que entre más crezcamos en la obra que hace el Espíritu Santo en nuestro ser, de ser como la imagen de nuestro Señor Jesucristo, esa paz se arraigará con más fuerza en nuestro ser. Una ilustración clara de la verdad de esta enseñanza es lo que pasó con los discípulos del Señor Jesucristo, con esos apóstoles, que llenos de miedo antes de la venida del Paracleto, después se gozaban por sufrir a causa de Cristo. Es una muestra de la realidad de esa verdad que vive en ti y en mí, a los que son creyentes. Matthew Henry, con esto cierro esta parte de la paz, dice: Cristo dejó un testamento al abandonar este mundo. Entregó su alma al Padre y su cuerpo a José de Arimatea. Sus ropas quedaron en manos de los soldados. Dejó su madre al cuidado de Juan. Pero ¿qué es lo que iba a dejar a sus pobres discípulos que habían renunciado a todo para seguirle? No tenía oro ni plata, pero les legó algo mucho mejor: su paz. Su paz. Y hermano, tú puedes tener oro y plata en abundancia, pero si no tienes paz en tu ser, tu vida es un infierno. Y nunca tendrás paz en tu ser si no has hallado la paz que solo Cristo da en relación con el Padre Celestial. Ahora, este legado que el Señor ha expuesto aquí en este versículo 27 contrasta con la actitud de sus discípulos, que están muertos de miedo, temerosos y confundidos. ¿Por qué esos discípulos están muertos de miedos, temerosos y confundidos, con un temor tan cobarde? Pues mis hermanos, Jesucristo saca y nos enseña que estaban en esa situación por la misma situación que muchas personas no se apropian de la paz que Dios da. Es porque están muy centrados en ellos. El Señor Jesucristo va a mostrarle que sus discípulos están en esa condición, como muchos cristianos muchas veces están en una condición de temor y miedo porque están muy centrados dentro de ellos. El egocentrismo es un problema para disfrutar el legado de la paz. Versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, y si me amarais es que está colocándolo en duda, está negando que lo amen. Si me amarais, os habría regocijado. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Así que cuando el Señor Jesucristo dice: si me amarais, quiere decir que no está sucediendo eso. Pues ellos estarían felices de que el Señor partiera para estar con su Padre. ¿Y por qué deberían estar felices que el Señor partiera a estar con su Padre? Y Él dice: porque mi Padre es mayor que yo. El Señor Jesucristo, cuando se encarna el Verbo, se humilla tomando la condición de hombre. O sea, y los teólogos llaman a esto el estado de humillación del Señor Jesucristo. El estado de humillación es desde su encarnación hasta su ascensión. Así que si ellos se hubieran centrado no en ellos, porque ¿sabes cuál es el amor del hombre hacia Jesús? El amor mundano, el egoísmo. Oh Señor, mira cómo estoy de triste, ¿por qué te vas? Estoy pensando en mí. Pero si ellos se hubieran centrado en lo que iba a suceder con la persona del Señor Jesucristo, deberían estar gozosos, porque va el Padre. Y el Padre es mayor que Él. Y tristemente, cuando llegamos a este versículo, tenemos que tomar un tiempo para echar por el piso lo que han tomado los herejes durante toda la historia del cristianismo. Porque los herejes, desde Arrio, y ahorita con sus hijitos y los testigos de Jehová,
Lo que han hecho con este versículo es decir, ¿sí ves? La Escritura enseña que Jesús es menor que el Padre, es decir, no es un Dios tan pleno como Dios el Padre. Ahora, mis hermanos, si yo me parara aquí en esta mañana y les dijera a ustedes, aunque es complicado en este contexto, el señor presidente de la República es mayor que yo, ustedes de seguro no van a pensar que el señor presidente de la República es más ser humano que yo. Ustedes claramente entienden que cuando yo diga el señor presidente de la República es mayor que yo, es en honor y es en autoridad. Eso no habría necesidad de explicarlo, ¿cierto? Que Jesús diga que Él es mayor, que el Padre es mayor que Él, no indica que es superior en su ser, ni que Jesús sea una deidad inferior. Mira, cuando los herejes durante toda la historia de la cristiandad han tomado este pasaje, es un hacerse ciegos a propósito, porque si hay un libro en la Biblia que enfatiza la deidad de Cristo es Juan. Eso es tratar de coger el versículo y olvidarse de todo el contexto que tiene Juan. Y vamos a hacer un recorrido rápido. Vamos al versículo 1 de Juan, con lo que arranca el Evangelio. Y con lo que arranca el Evangelio es decirnos, el que se encarnó es Dios. El que se encarnó es Dios. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Juan dice, y el verbo era Dios. Directo, claro. Capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Eso es un atributo divino. Eso es un atributo. ¿Dar vida? Es un atributo divino. Capítulo 10, versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Ahora vamos al capítulo 20, versículo 28 al 29, que es la cúspide de este Evangelio. Hacia allá nos dirigimos. ¿Quién sabe cuánto tiempo nos cueste llegar o nos tome llegar allá? Juan 20, 28 al 29. El incrédulo Tomás, al ver al Señor resucitado y al tocarlo, dice, entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué? Señor mío, ¿y qué? Oh, la cúspide del Evangelio, que el incrédulo proclame que Él es Dios. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que cuando los herejes toman este texto y tratan de explicar, es hacerse ciego a sí mismos. Pues vamos a leer el versículo 28 de Juan 14. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahora, mis hermanos, si yo un día me subo aquí al púlpito y les digo, sudando, temeroso, agitado, iglesia, tengo algo que decirles muy profundo, pero tengo que decírselos. Iglesia, hoy quiero decirles que Dios es mayor que yo. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Ustedes deben llamarme allí ridículo. ¿Sabes quién se puede comparar con Dios? Solo Dios. Y eso es lo que hace Jesús. Donald Carson comenta lo siguiente: esta acción, como la que ejemplifiqué yo, esta acción de decirles, iglesia, Dios es mayor que Dios, ¿es verdad o no? Pero es ridículo pronunciarla. Esta acción estaría vistiendo la verdad con un ropaje absurdo, porque la distancia entre Dios y yo es tan vasta que la comparación es ridícula. Aunque siga siendo cierta desde un punto de vista formal, sería más ridícula que el comentario de una simple babosa del jardín que dijera, el propietario de este jardín es mayor que yo. Muy fuerte, pero así es. Así es. Así que cuando el Señor Jesucristo se compara con Dios, está diciendo Él es Dios, simplemente. Ahora, es mayor, y nosotros no tenemos que luchar con esto porque la iglesia ya ha luchado. Ok, trinitario, vámonos a Atanasio. Vámonos a la formulación de Atanasio en torno a esto, en torno a este pasaje. Atanasio dice,
igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad. Ya la iglesia recorrió este camino, mis hermanos. Alguien dijo, cubrió su gloria con el velo de su humanidad. Cubrió su gloria con el velo de su humanidad. Aquí no está hablando de la esencia o composición de Dios ontológica, sino que está hablando de la humillación del estado de la persona del Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros, dice el apóstol Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que esta afirmación de Juan 14, si se entiende, si los discípulos se hubieran desligado de su confusión y hubieran fijado su mirada en el plan eterno, en la persona del Señor Jesucristo, ellos deberían haberse llenado de gozo, porque el Señor Jesucristo pasaba de nuevo de su estado de humillación otra vez a su estadio de exaltación o de gloria. Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Señor, eso no puede decir sino Dios. No le abra la puerta a los testigos de Jehová. De verdad. Ahora, mis hermanos, regresando al contexto, nadie experimentará la paz de Dios si está muy centrado en sí mismo. Ellos no experimentaron la paz de Dios y el Señor los exhorta. Es lo que algunos teólogos han llamado la paralizante claustrofobia del amor a nosotros mismos. La paralizante claustrofobia del amor hacia nosotros mismos. El ridículo pensamiento de creernos que somos el protagonista de esta película. El ridículo pensamiento de creernos que somos... No, le voy a dar una verdad que va a derrumbar vidas. La existencia no gira en torno a ti. Miren, aquí hay una amiga, yo sé que va a recordar. Yo trabajé en una telenovela, Eternamente Manuela. Yo era guardaespaldas del malo. Ahora, sería ridículo que yo hubiera llegado donde mi amiga de trabajo y le hubiera hecho hacer una novela donde yo soy el protagonista. Porque yo aparezco, ponle tú, 1 minuto. Y mi parlamento fue... Tenía que aprendérmelo y creo que me equivoqué varias veces. Mi parlamento era, sí señor. Si yo fuera tan ridículo de decir que la novela giraba en torno a mí, eso es lo que sucede con la vida de muchas personas que creen que la vida gira en torno a ellos. No. La vida, la existencia gira en torno a Dios. Amén. Amén. Nadie experimentará la paz de Dios si no sale de su ridículo egocentrismo. Así que en medio de ese consuelo el Señor lo reprende, pero lo reprende para consolarnos. Y dentro de esa consolación el Señor va finalizando, y voy finalizando, mostrándoles una perspectiva correcta de la cruz, de por qué iba a la cruz. Versículo 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Sin duda alguna, los discípulos recordarían esas palabras del aposento alto y entenderían que el Señor Jesucristo lo que les estaba diciendo era para acrecentar su fe. Porque cuando sucedieran tal como dijo Él que sucederían, dirían, Él es. Voy a mostrarles un ejemplo. Juan capítulo 2, versículo 19 al 22. Juan capítulo 2, versículo 19 al 22. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Y Juan, el apóstol, el escritor del Evangelio, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo.
Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, claro, estaba el Espíritu Santo de Dios en su ser, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Así que lo que está haciendo el Señor Jesucristo aquí, diciéndoles lo que iba a acontecer, era para presentar su fe cuando sucediera. Alguien dijo esto y es muy aplicable a nuestras vidas. Las enseñanzas de la Biblia son principios fundamentales que debemos conocer con anticipación a los problemas de la vida. Cuanto más joven la persona aprenda las verdades escriturales, mayor será la protección contra el desánimo, la tristeza, la angustia y las tormentas de la vida. Así es. Así es. ¿Cuál es el mejor regalo que un padre puede darle a un hijo? El mundo dice: dinero, estudio. El mejor regalo que un padre puede darle a un hijo es el temor a Dios. Oh, ese nunca se desligará de su ser y lo protegerá y hará que se mantenga firme. Versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, dice el Señor, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Acuérdense que he dicho que el Señor les va a mostrar una perspectiva correcta de la cruz. Jesús sabe que detrás de la acción de Judas está Satanás. Ya lo hemos visto. Satanás entró en el corazón de Judas. Ahora, también vimos cuando estudiamos ese pasaje que es que Judas no es el pobre inocente que lo poseyó Satanás y por eso hizo lo que hizo. No, Judas anhelaba lo que hizo y era el mismo anhelo de Satanás. Porque hoy en día es la teología del echarle la culpa a Satanás de todo y yo no soy culpable de nada. Satanás me hizo adulterar. No. Cristo les dice que Satanás, el príncipe de este mundo, viene porque ha llegado el momento de que la promesa que Dios le hizo a la humanidad en Génesis 3:15 se cumpla. La confrontación de Jesús no era con el hombre, era con la serpiente antigua. Y él viene a aplastarle la cabeza a Satanás. ¿Por qué se le llama príncipe del mundo a Satanás? Pues rápidamente, porque este sistema camina según la voluntad de Satanás. Cuando el Señor Jesucristo dice, Él nada tiene en mí, es que Satanás no tenía ninguna influencia ni poder en el hombre, en Jesús, porque Jesús ni tenía culpa ni tenía pecado. Él nada tiene en mí. Él es libre, es inocente, es perfecto. Y entonces, ¿por qué va a enfrentar la cruz? Eso es lo que el Señor quiere mostrarles de por qué va a enfrentar la cruz. Versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Jesús le dice a sus discípulos que no se resistirá a la trampa que Judas ha tomado, que es Satanás detrás de esa trampa, sino que va a entregarse voluntariamente. No porque el diablo tuviera algún poder en él, sino por el amor que Jesús profesaba a su Padre. Este es otro punto que quiero aclarar. Cristo fue a la cruz principalmente no por amor a ti, sino por amor al Padre. Y no puede ser de otra manera, porque ese es el principio de todas las acciones de todo el universo. ¿Entiendes? Cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:31, si comen o beben o hagan alguna otra cosa, háganla para la gloria de Dios, está enseñando o repitiendo el principio por el cual debe girar todo lo que tú hagas. ¿Qué? La gloria de Dios. El Hijo va a la cruz principalmente porque ama al Padre, porque ama al Padre. Juan capítulo 15, versículo 10, el Señor enfatiza algo que ya vimos la semana pasada, y es que el amor se muestra a través de la obediencia. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y concluyo, Jesús se marcha de sus discípulos, pero les deja una herencia inmensa: el Espíritu Santo,
otro ayudador igual que Él, la propia paz que la obra de Él da. Los consuela sacándolos de su egocentrismo y mostrándoles, y eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante, ¿no? Capítulo 15, 16 y 17 es Jesús mostrándoles el panorama. Después de sacarlos de ellos mismos, les vamos a dar el panorama del plan de salvación. Y muere no como un sacrificio, y muere no como quien tiene que pagar una culpa o pecado que tiene, sino como un sacrificio amante, obediente al Padre. El pasaje termina con la expresión: levantaos, vamos de aquí. Ahora, esa expresión la tocaremos a fondo la próxima semana, porque es la introducción a lo que viene a continuación. Vamos a orar.